Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra tercera unidad que corresponde a escisión de sociedades mercantiles. Y dentro de esta unidad vamos a ver tres temas, que es la definición, características y tipos o clasificación de escisión. La definición dice que proviene del latín escindere o scissions, que significa dividir, romper, desvanecer o cortar. También significa rompimiento, división de una asamblea, disidencia, y el vocablo escindir significa dividir o efectuar escisión. Las características, pues bueno, para que exista la escisión tiene que existir también la transmisión total o parcial del patrimonio de la sociedad escindente en bloque o en partes proporcionales, partes iguales, digamos, de activo, pasivo y capital, a una o más sociedades que se denominarán escindidas, que son las que reciben. Puede o no haber extinción de la sociedad escindente. La sociedad escindente es la que otorga los bienes, ¿sí? Se constituye o nace una o más sociedades escindidas. La sociedad o sociedades escindidas entregan las partes sociales a los socios o accionistas de las sociedades escindentes. Y entre esta escisión existe los diferentes tipos de clasificación que vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos la escisión pura simple, la escisión pura perfecta, la pura imperfecta, por excorporación, por incorporación y por integración. Ahora, ¿cómo es cada una de ellas? Bueno, pues la escisión pura simple es donde existe una sociedad que le vamos a denominar sociedad A. Esta es la sociedad escindente, es la que otorga, la que se divide para formar dos o más sociedades. En este caso sería la sociedad B y la sociedad C. La sociedad A, que es la escindente, desaparece. La sociedad B y la sociedad C nacen a partir de esa escisión. Es cuando se da la escisión pura simple, que es cuando nacen jurídicamente dos o más sociedades que incorporan el patrimonio de la primera que desaparece. La escisión pura perfecta es cuando los socios o accionistas de la sociedad escindente participan en el capital social de las sociedades escindidas, que son las que reciben, en el mismo porcentaje que participaban en la sociedad escindente, que es la que desaparece. Pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Pero tenemos que dominar estos conceptos. Sociedad escindente, la que se divide para formar nuevas sociedades o para otorgar parte de su patrimonio a otras sociedades, ¿sí? En este caso, también cuando se trata de la escisión pura perfecta, sí desaparece la sociedad escindente. Y la condición, recuerden que es que los mismos socios que participan en la sociedad A van a participar en la sociedad B y en la sociedad C. Aquí, por ejemplo, tenemos un capital de 10,000 millones y hay 10 socios. Cada uno tiene 1,000 millones. Y entonces van a participar con el mismo porcentaje en la sociedad B y en la sociedad C, aunque no sea la misma cantidad. Pero si aquí participan con el 10%, acá en la sociedad B y en la sociedad C van a participar con el mismo 10%. Esa es la condicionante para que sea escisión pura perfecta. La escisión pura imperfecta es cuando los socios de la sociedad escindente, que es la que desaparece, participan en diferente porcentaje en las sociedades nuevas, que son las escindidas o las que reciben. Digamos, para no hablar de tantos millones, que son
5 millones de pesos, 4 socios, los 4 participan con el 25% de acciones en la sociedad A, pero en la sociedad B, uno de ellos decide no participar, entonces ya no puede ser una decisión pura perfecta, por eso sería una decisión pura imperfecta, ¿sí? Participan a lo mejor los mismos 4 socios en la sociedad C, pero con diferente porcentaje. Acá participaban con el 25% y aquí participan a lo mejor uno con el 30%, otro con el 20% y otros dos con el mismo 25%. Entonces ya no puede ser una decisión pura perfecta. Sigue siendo una decisión pura, pero porque los mismos socios que participan en la sociedad A participan en la sociedad B y en la C, pero ya no es perfecta porque participan con diferente porcentaje, ¿sí? De acciones o de capital social, que viene siendo lo mismo. Ahora, la decisión por excorporación. Tenemos una sociedad que es la escindente y dos sociedades que son las escindidas. Aquí es cuando la sociedad escindente, que es la A, se divide en una o más sociedades escindidas, que son las que reciben, y se constituyen y nacen incorporando parte del patrimonio de la primera sin extinguirse. Quiere decir que en este caso, que es por excorporación, únicamente parte de la sociedad A se va para formar la sociedad B y otra parte de la sociedad A se va para formar la sociedad C, pero la sociedad A sigue existiendo. Esa es la diferencia entre las anteriores que ya vimos y esta, que en la escisión por excorporación sigue existiendo la sociedad escindente. Tenemos también la decisión por incorporación, que es cuando la sociedad escindente se divide en una o más sociedades escindidas cuyos patrimonios se incorporan a una o más sociedades que ya existían. Estas no nacen, estas no son nuevas, ¿sí? Digamos que, por poner un ejemplo, la sociedad A se dedica a la compra, a la comercialización de artículos de cómputo, ¿sí? Le otorga parte de su patrimonio a otra sociedad que ya se dedica a eso, pero ya existe, ¿sí? También a la sociedad C, que tiene similitud, digamos que se dedica a lo mejor a la telefonía, pero quiere incorporar ahora los equipos de cómputo a su lista de productos. Entonces, el patrimonio que otorga la sociedad escindente va hacia sociedades que ya existían. No nacen a partir de la escisión, sino que únicamente reciben parte de sus activos pasivo y capital para las nuevas sociedades que ya existían, ¿sí? O sea, no son nuevas. Quiero que sí quede bien claro que en esta escisión por incorporación, las sociedades escindidas ya existían anteriormente, no nacen a partir de esta escisión. Y por último tenemos la escisión por integración, que es cuando las sociedades escindentes se dividen o la sociedad escindente se divide en una o más sociedades escindidas cuyos bienes, derechos y valores forman parte de sus beneficiarias o de algunas beneficiarias. Aquí podemos hablar de 3 empresas que ya existen y que se dedican a lo mismo. Volvamos a la telefonía. Por ejemplo, digamos que la sociedad A es Telmex, la sociedad B es Telcel y la sociedad C es Alcatel, ¿sí? Esta sociedad otorga parte de su patrimonio, un porcentaje de todos sus activos pasivo y capital a una de sus beneficiarias que es Telcel y otra parte de su activo pasivo y capital a la sociedad C que es Alcatel, ¿sí? Y son sociedades
que ya anteriormente eran beneficiarias de la sociedad A y reciben parte de ese patrimonio, ¿sí? Espero que les haya quedado clara esta clasificación. En todo caso, si no les quedó claro, les dejo aquí al final un video en donde pueden pues ampliar esa información. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.